Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan descansado este gran fin de semana y que también pues, ustedes tengan la posibilidad de estudiar durante 3 días antes de las evaluaciones. Así que espero que pues, les haya ido muy bien. En nuestra próxima sesión haremos una retroalimentación, un feedback de esa evaluación para que ustedes pues, tengan la posibilidad de eh, decirme cuáles fueron esas dudas y pues hacer como esa retroalimentación para ver cómo nos fue. Bueno, entonces así que espero que les vaya muy bien, no los voy a demorar mucho en este video para que ustedes puedan ver un documental el día de hoy. Voy a compartir entonces con ustedes pantalla sobre la sesión del día de hoy. Vamos por aquí, acá está. Listo, chicos. Entonces, bienvenidos al curso de Historia de noveno grado. Nosotros estamos viendo pues todo lo que tiene que ver con la historia de Colombia del siglo XX. En este momento llegamos a Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo y las guerrillas, ¿cierto? UTP número 22, fecha del 18 al 21 de agosto, meta de comprensión. Comprenderá los procesos económicos, políticos y sociales en Colombia durante la primera mitad del siglo XX y el desempeño será el desempeño número 2, que indaga por la relación entre la crisis económica de 1929 y las transformaciones políticas en América Latina. Bien, tema Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo y como dije al final, las guerrillas colombianas, ¿vale? Nos vamos con nuestra historia del siglo XX de Colombia y la última clase hablamos de los acontecimientos que marcaron a Bogotá y dividieron la historia del país en dos. Después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, este caudillo del pueblo, que es un fenómeno en Colombia, porque no se había visto a alguien que llevara antes como todo ese poder popular, todo ese seguimiento popular, como la gente lo seguía a él y pues de alguna manera se convierte en un mártir de la historia de Colombia al ser asesinado por marcar una política diferente, a lo cual pues evidentemente tenemos este suceso que es el suceso del Bogotazo. ¿Sí? Ustedes van a revisar este suceso específicamente, del cual la próxima clase hablaremos en nuestra sesión de Google Meet, de Zoom, para que ustedes tengan allí en cuenta porque es algo que vamos a pintar también. Entonces necesito que miren muy bien el documental. Aparte de eso, pues les va a dar luces para evaluaciones posteriores y también para que ustedes conozcan este episodio de la historia que es muy interesante, que se conecta con todo lo que hemos venido revisando. Entonces, el Bogotazo básicamente lo vamos a tener en el año de 1948. En esa época habían vuelto los conservadores al poder con Mariano Ospina Pérez y entonces se vuelve un gobierno conservador, ¿cierto? Y eso va a endurecer o va a hacer que la violencia se vuelva mucho más fuerte en esa época, ¿vale? Allí con este gobierno pues se crea la siderúrgica Paz del Río, se crea Telecom y el Instituto de Seguros Sociales, ¿vale? Y pues hay algunos liberales que están en el gobierno. Sin embargo, pues el Bogotazo, como ya sabemos, en 1948 se asesinan al líder Jorge Eliezer Gaitán, que tenía muchos seguidores y que lo veían como el próximo presidente de Colombia porque realmente el apoyo popular era muy, muy fuerte. Que de hecho es una de las teorías por las cuales eh, se dice que lo asesinaron. Eh, la revolución que genera su asesinato, ¿cierto? Hace que el país entre en una crisis económica, social y política muy difícil de manejar. ¿Por qué? Porque se van a armar muchos grupos que están en contra precisamente de todo ese manejo que Mariano Ospina y el partido eh, conservador pues le están dando a el país, algo que no pasa en Colombia. Bueno, entonces nacen las guerrillas liberales a partir de este hecho y las guerrillas liberales pues van a ser de corte liberal, ¿cierto? Entonces, las principales guerrillas liberales que nosotros vamos a encontrar son las FARC, fundada en 1964, el ELN en 1964 también, el M-19 en 1970, el EPL
en 1965. Digamos que esas son las más conocidas porque hoy todavía tienen una gran incidencia en la historia de Colombia y pues todavía por ahí a veces las podemos oír, ¿vale? Entonces acá tenemos cómo eran esos primeros grupos de autodefensas que ni siquiera eran grupos guerrilleros, sino eran campesinos que se organizaron para defenderse de los conservadores que querían asesinarlos a ellos por ser liberales. Entonces a ellos les toca asumir el poder de las armas para defenderse, pero después ya ellos sí se convierten a una ideología comunista marxista de Marx, ¿vale? Este periodo se extiende hasta la década de los 50, ¿cierto? Y recibe como nombre, época y nombre explícito de nombre, y su nombre es la violencia. Entonces deja más de 200.000 muertos en esta década. Aparecen figuras muy importantes. Yo quiero que entiendan que es que el guerrillero de esta época era una persona totalmente diferente al guerrillero de hoy en día, ¿vale? Las guerrillas de los 50, 60 y 70 tenían unos ideales claros y tenían unos ideales que estaban de la mano en concordancia con las necesidades del pueblo. Y en esta época el pueblo más afectado era el pueblo campesino. Entonces ellos eran campesinos, ¿cierto? Los guerrilleros de esta época eran campesinos que se habían organizado porque realmente creían que el gobierno no estaba cumpliendo con, digamos, con su labor, ¿cierto? De darle la calidad de vida o de proveerles a ellos todo lo que ellos necesitan para un buen desarrollo del mismo país. Entonces empieza allí un tema de tierras, ¿cierto? En los cuales los grandes terratenientes pues, se quieren apoderar de las tierras y principalmente la formación de la guerrilla es por las tierras de los campesinos. Cuando el 9 de abril de 1948 ya se produce el Bogotazo, ¿cierto? Entonces hay una insurrección popular. La insurrección es precisamente ese levantamiento popular y en ese orden de ideas, Pedro Antonio Marín, que es conocido como Manuel Marulanda, se levanta en armas junto con otros campesinos que son de corte liberal, ¿sí? Primero, para defenderse de las bandas armadas de los conservadores que en esa época se denominaban los pájaros, y luego, pues para atacarlas, ¿no? Para tener allí una guerra. Entonces se tenía escondida esa guerra civil, eso se le denomina guerra civil, cuando la población está enfrentada. Sin embargo, estamos hablando de la guerrilla más vieja y de la que tiene más historia, sin embargo, no fue la primera guerrilla. Hubo muchas guerrillas antes de estas y una de ellas es una guerrilla indígena, ¿cierto? Y acá tenemos uno de los nombres, una de las frases de los hombres, digamos que empezó esa lucha por la reivindicación de los derechos de los indígenas, que es Manuel Quintín Lame. Una columna formará el día de mañana un puñado de indígenas para reivindicar sus derechos. Los indígenas fueron esos primeros seres humanos que se rebelaron contra ese poder establecido, contra ese poder conservador, ¿cierto? Que de alguna manera no le garantizaba sus derechos. Entonces, Quintín Lame lo que hace es organizarse y se arma, ¿vale? Esta es una de las banderas que generalmente está asociada a la lucha guerrillera de los indígenas, de los pueblos indígenas, y es que el movimiento Quintín Lame, ¿cierto? Con su fundador se crea más o menos de 1910 a 1917, ¿cierto? Va a estar dirigido precisamente por Quintín Lame y que básicamente su consigna era no al terraje, ¿cierto? ¿Esto qué significaba? Ya vamos a ver que era como todas esas demandas que tenía la guerrilla para concretarse en lo que fue el programa de lucha de los indígenas en el presente siglo. Entonces, él va a organizar el movimiento indígena. Antes los indígenas no tenían un movimiento, e incluso me acuerdo mucho de las historias de un profesor que nos comentaba que en Tierra Paisa, en Antioquia, los fines de semana salían como deporte a cazar indígenas. Entonces ellos llevaban sus escopetas, llevaban sus armas
y el deporte familiar, el plan de domingo era ir a cazar indígenas, porque ese era el plan. Entonces había como allí una vaina muy fuerte entre la población, había un desconocimiento total del indígena, y entonces es Quintín Lame quien dice, hey, ¿cómo es posible esto? Y en el Cauca se organiza con otras personas que, pues digamos, tenían esas mismas convicciones. Entonces, ¿qué era por lo cual luchaba Quintín Lame? ¿Cierto? La defensa de de las parcialidades indígenas y el rechazo a las leyes de extinción de los resguardos. Entonces, habían empresas que querían los territorios indígenas. Había personas con mucho dinero, terratenientes, que querían las tierras de los indígenas. Eso todavía pasa hoy en día y por eso todavía sigue existiendo como toda esa parte de la lucha indígena por sus territorios. Pero en estas épocas, pues era mucho más fácil hacerlo a través de las armas, porque o me respetan o yo me hago respetar. Básicamente era como la lógica, ¿cierto? La negativa a pagar el terraje y el rechazo a la servidumbre. El terraje entonces eran como unos impuestos que tenían que pagar los indígenas, ¿cierto? Y pues el hecho de decir también que ellos no eran servidumbres, sino que eran pueblos que tenían sus propias costumbres. ¿Cierto? Tenemos aquí la afirmación de los cabildos como centros de autoridad autónoma de los indígenas y como base de la organización, es decir, que los indígenas rinden cuentas y sus gobiernos están organizados dentro de esos cabildos indígenas y no entran a simplemente porque lo dijo el presidente y ya está, ¿no? Entonces son unos pueblos autónomos, ellos no requieren de su presidente, en este caso Iván Duque, o bueno, del presidente de los colombianos, Iván Duque, para tomar una decisión. Ellos son pueblos indígenas autónomos que toman sus propias decisiones. Y digamos que eso lo logró Quintín Lame. La recuperación de las tierras usurpadas por los terratenientes, desconociendo todos los títulos que no se basaran en cédulas reales. Bueno, digamos que eran un problema también que venía desde la colonia y que se estaba tratando de arreglar. Entonces, recuperar tierras que habían sido robadas, básicamente. Acá tenemos a Quintín Lame, el de pelo largo y un tabaco, dentro de todo ese grupo de indígenas que se alzaron en armas para proteger sus territorios y sus derechos, básicamente. La afirmación de los valores y culturas indígenas en rechazo de la discriminación racial y la cultura en contra de los indígenas colombianos. Entonces ellos lo que querían era, por medio de las armas, decir como nosotros tenemos unos valores y nosotros no tenemos por qué cambiarlos y los vamos a seguir manteniendo, ¿vale? Eso pues en contra de gente como por ejemplo la que les cuento, que no los veía como sujetos de derechos, sino que fácilmente un animal que puede ser cazado los fines de semana. La unificación de los resguardos del Cauca y de todo el país para construir la República Chiquita, que es como la República Indígena donde no hay blancos. Y pues allí debería haber un cacique general, es decir, un líder de todos esos pueblos indígenas colombianos. Y la representación de los indígenas en los consejos, asambleas y congresos, porque si los blancos ordenan que los repartos los resguardos, de los resguardos, entonces habrá en el Congreso indígenas que ordenarán a los blancos también repartir lo suyo. Pues Dios dio la tierra para que todos los hombres fueran dueños de un pedazo. Entonces, Quintín Lame, pues básicamente abogaba por también la participación política de los indígenas, que en esta época pues no estaba, ¿vale? O era casi nula. Bien, entonces esta guerrilla se organizó, fue por los derechos de los indígenas. Acá una foto ya de sus últimos años, eh, porque este personaje es la primera guerrilla, este personaje es el fundador de la primera guerrilla indígena a nivel Latinoamérica, ¿cierto? Entonces este personaje causa mucha sensación porque evidentemente fue una persona muy importante. Después hay un proceso de paz, pero se llegan a unos acuerdos que favorecieron, pues evidentemente, toda la parte de los derechos de los indígenas. Entonces es muy, muy, muy interesante, eran bastante violentos, pero pues se entiende por la cantidad
de, de prejuicios que se tenían en esa época para con los indígenas. Después de la muerte de este señor Quintín Lame, sigue siendo muy importante para que, como referencia para todos estos temas de organización social indígena, ¿vale? Tenemos también nuestro otro movimiento, que es el movimiento 19 de abril, del cual nosotros pues también tenemos que revisar y hablar, porque pues es una guerrilla colombiana, ¿cierto? Pero es una guerrilla colombiana urbana, ¿cierto? Se desarrolla dentro de las ciudades. Nosotros estamos acostumbrados a que este tipo de eventos de guerrilleros y enfrentamientos sea en unos ámbitos rurales, es decir, en el campo, pero esta guerrilla actuó acá en, eh, en Bogotá, por ejemplo, ¿cierto? Entonces surge a raíz del fraude electoral, entonces se roban las elecciones, el que iba a ganar era Gustavo Rojas Pinilla, pero se roban las elecciones y se las dan a Misael Pastrana Borrero, que es el papá, ¿cierto?, del último presidente Pastrana, que es Misael Pastrana Arango, y ustedes saben, ¿no? Hijo del presidente, ese es nuestro próximo presidente. Entonces, bueno, historia de Colombia. Entonces, en el 1970 se organizan de una manera urbana para exigir que haya un restablecimiento de los derechos democráticos. Entonces, es una guerrilla que no era una guerrilla de influencia marxista, sino que creían en la democracia o en el socialismo democrático, ¿cierto? Entonces, allí participa del conflicto armado desde más o menos 1974 hasta su desmovilización, que es en 1990. ¿Cierto? Acá tenemos a uno de sus máximos ideólogos, el señor Jaime Bateman, comandante de estas fuerzas, Jaime Bateman, con el pueblo, con las armas al poder. Bueno, digamos que era como su lema, esta era su bandera, pues súper conocida, pero pues de alguna manera eran como una guerrilla que se denominaba también bolivariana, se roban la espada de Bolívar y bueno, hay varios golpes allí muy interesantes. En la Dirección Nacional y en el Comando Superior del M-19 se conformaba por Jaime Bateman Cañón, ¿cierto? Que era como conocido como el Flaco Pablo, comandante, manejaba las finanzas, era el vocero del M-19 y pues muere en 1983. ¿Cierto? Desde el 74 al 83 él es el máximo dirigente. Después va Iván Marino Ospina, que fue el comandante militar, también manejaba las finanzas. Después de que se murió Bateman, él fue el que asumió el cargo. Y hasta el 85, digamos que es el comandante, poco antes de su muerte, pues lo releva, ¿vale? Después sigue Álvaro Fayad, que era conocido como el Turco, que fue comandante político, manejo de finanzas, vocero, después de la muerte de Iván Marino Ospina, hasta 1986 es el comandante. Y tenemos al último comandante, que es Carlos Pizarro León Gómez, el papá de nuestra invitada María José Pizarro, que tuvimos, digamos que la oportunidad de dialogar con ella acerca de estas situaciones que ella vivió. Y tenemos entonces que fue el comandante político, militar, manejaba las finanzas y era el vocero, ¿cierto? Hasta 1990, que fue su muerte también, es el máximo dirigente, también uno de los posibles presidentes de Colombia, pero pues no se deja llegar hasta ese punto, muy parecida a la historia, se repite, ahí hay como un ciclo. Acá tenemos a Carlos Pizarro entregando las armas, el día que se desmovilizan, entrega su última arma en esa bandera pequeña de Colombia, que está en el Museo Nacional. El sombrero también hizo parte de la exposición de su vida y de su obra, y allí tenemos pues ya los últimos días como guerrilla del M-19. Siempre han sido esos procesos en los cuales se negocian cosas, ¿cierto? O sea, la historia de las guerrillas acá en Colombia es como que se negocian cosas para poder tener una vida mucho más justa y mucha más digna. Entonces, bueno, eso en esa época, en esa época. Una de sus acciones acciones militares del M-19 más conocidas pues son la toma del Palacio de Justicia. Sus padres, posiblemente algunos de sus padres,
tuvieron la oportunidad de ver, vivir o escuchar o de estar allí presentes en la toma del Palacio de Justicia, que fue un acontecimiento también muy complejo, muy difícil, en la cual hubo violentación de derechos todos los que se quisieron por parte del M-19 y por parte de del Ejército Nacional, que el Ejército Nacional también asesinó y torturó a personas inocentes, y fue conocida como la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Entonces ellos toman esta decisión después de que hay un atentado que le hicieron a Carlos Pizarro, ¿cierto? Por eso hay una foto en la que él sale herido, como con un cabestrillo, porque él fue herido y le hicieron un atentado. Entonces, la idea era llevar a Belisario Betancur a un juicio en el Palacio de Justicia por haber roto el pacto de paz que había entre la guerrilla del M-19 y el gobierno. El gobierno quería era asesinar a Carlos Pizarro, no respetaron los acuerdos, entonces ellos se toman el Palacio de Justicia para llevar a juicio al presidente de la República, Belisario Betancur, cuartas, creo. Entonces, el 6 de noviembre de 1985 se toma en el Palacio de Justicia. Hay un libro que se llama Noches de Humo de Olga Bear, es muy bueno, una novela histórica muy interesante, donde narra pues, todos estos hechos. La toma del Palacio de Justicia fue ideada por Luis Otero Cifuentes, que fue un comandante muy, digamos que una persona muy importante que de alguna manera había participado con Álvaro Fallat en operaciones como el robo de armas en el Cantón Norte, que cogen y compran una casa, hacen un túnel y se roban las armas por debajo del suelo, una cosa de película. Se roban la espada de Simón Bolívar del Museo Nacional. La toma de la Embajada de la República, que también por esa época fue muy importante, y se logran cosas importantes, digamos, dentro de la política y dentro de la negociación colombiana. A esta guerrilla también le debemos el hecho de poder sentar a varios sectores del país a pensarse una constitución, que es la Constituyente de 1991, que ustedes probablemente vayan a ver en sus cursos de democracia, porque es la carta magna del país posterior a la desmovilización del Palacio de Justicia, ¿cierto? Acá vemos entonces algunas de las tomas de este evento, que también es un evento de película, porque eso nunca se había visto, y se toma en un palacio en plena ciudad de Bogotá con armas bastante densas, entran los tanques de guerra a explotar, básicamente, y a reventar todo lo que ellos encontraran. Entonces fue allí muy interesante. Finalmente el ejército es el que le prende fuego al Palacio de Justicia. Algunos guerrilleros sobreviven, son llevados y torturados y posteriormente asesinados. Magistrados también torturados por el ejército, por la guerrilla. Bueno, ahí hay como varias historias bastante interesantes que revisar, pero es como una de esas situaciones y eventos que hacen del M-19 un actor importante dentro del conflicto y también dentro de la configuración de país que tenemos hoy en día. Bueno, finalmente, chicos, entonces recordarles que esta semana está abierta la plataforma para que ustedes entreguen sus tareas. No puede ser por otro botón que no sea el botón de tareas. Por comunicado no voy a estar recibiendo tareas de historia ni de geografía. Entonces, por favor, para que estén pendientes, ¿sí? Hasta el 21, si tienen inconvenientes o dudas, voy a estar ahí pendiente para resolver. ¿Listo? Un abrazo, chicos. Espero que se encuentren muy bien y chao, chao.